Damos gracias a Dios que nos ha guardado, que nos ha cuidado. Él cumple su palabra, sus promesas. Él nos dice en el Salmo 121, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Son promesas que Dios ha dado a su pueblo y Él las ha cumplido en todo momento, como nos dice aquí en su palabra. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos protege. Por eso en todo momento le damos gracias a nuestro Dios. Voy a buscar allá y leer en 2 de Corintios capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 2, y voy a leer de los versículos 5 al 11. En este pasaje vamos a meditar en esta ocasión. Dice la Escritura: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú nos das esta oportunidad de estar en comunión contigo. Señor, te suplicamos que nos ayudes en esos momentos en que escudriñamos tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, entendimiento, para recibir, para comprender, para creer en tu palabra y así poder vivir conforme a lo que tú nos enseñas en ella. Guíanos, Padre, pues en Cristo Jesús te lo estamos implorando. Amén. El tema de esta tarde, de esta ocasión, es la disciplina dentro de la iglesia. La disciplina dentro de la iglesia. La disciplina es algo muy importante en la iglesia, pero a su vez es algo que no trae gozo, no trae felicidad, obviamente, porque así lo dice la Escritura. La disciplina no trae gozo, dice el libro de Hebreos. Toda organización, para que pueda continuar existiendo, requiere de orden, para lo cual se establecen normas y leyes cuya transgresión o cumplimiento requieren de procedimientos disciplinarios contra los transgresores. La disciplina es necesaria en todos los organismos, incluyendo a la iglesia misma, de tal forma que la disciplina llega a ser una de las marcas de la verdadera iglesia cristiana. En la iglesia de Corinto se habían cometido varias infracciones a la ley de Dios, es decir, había entrado el pecado que estaba afectando a la iglesia, pero los responsables del cuidado de la iglesia no habían atendido oportunamente esas transgresiones y la iglesia estaba sufriendo las consecuencias. Cuando en la iglesia abunda el pecado, esa iglesia es paralizada en su testimonio para con los de afuera, y dentro de la iglesia también hay consecuencias. Pues en la iglesia de Corinto había desarmonía, pleitos y divisiones entre los miembros de la iglesia y desorden en su adoración y en el uso de los dones. Es decir,
El pecado se multiplica cuando no se le ataca oportunamente. El apóstol Pablo, en su primera carta a esta iglesia, conmina a los encargados de la misma a aplicarle al ofensor la disciplina requerida. En esta segunda carta, el apóstol reconoce que los oficiales de la iglesia habían obedecido a su exhorto, y a través de esa disciplina nos enseña cómo se debe aplicar la iglesia en la disciplina, cómo se debe aplicar la disciplina en la iglesia. Veamos esas enseñanzas que nos da este pasaje respecto a la disciplina. En primer lugar, lo que nos dice este pasaje es que el pecado de un miembro de la iglesia afecta a toda la iglesia. Dice el versículo 5: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Ahí está, Pablo decía, me ha causado tristeza, me ha afectado a mí, pero no solo a mí, sino a todos vosotros, hablando de los miembros de la iglesia. De que el pecado de un miembro de la iglesia afecta a toda la iglesia es verdadero en varios sentidos. El pecado de un creyente causa tristeza a todo el cuerpo de Cristo, porque el pecado es transgresión a la ley de Dios y por lo tanto es ofensa al Dios Todopoderoso y 3 veces santo. Si el transgresor es un verdadero hijo de Dios, va a sentir tristeza por su pecado. Y como miembros de un mismo cuerpo, todos los demás miembros se duelen también. Todo pecado que es ofensa a Dios trae consecuencias a la persona transgresora, a la familia, pero también a la iglesia como cuerpo de Cristo, ya que el pecado provoca el enojo de Dios y puede desatar la ira divina. El rey David sufrió las consecuencias de su pecado por haber tomado la mujer de Urías. Dios no permitió la vida del hijo fruto de su adulterio. Ananías y Zafira murieron cuando quisieron engañar al Espíritu Santo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, murieron quemados por ofrecer fuego extraño, incienso que Dios no les había mandado ofrecer. Cuando Acán pecó tomando del anatema, todo el pueblo de Dios fue vencido por los filisteos. Ahí está cómo el pecado de un miembro de la iglesia trae consecuencias a su vida, pero también cuando ese pecado es pasado por alto, el pueblo de Dios, la iglesia, puede también sufrir las consecuencias. Y cuando en la iglesia hay pecado y este es tolerado, la iglesia queda paralizada en su testimonio para con los de afuera, pierde el poder para llevar las buenas nuevas a las personas que lo necesitan, por lo que no hay efecto cuando se predica la palabra. En segundo lugar, la disciplina debe ser proporcional a la transgresión. El versículo 6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. El apóstol se refiere a aquella persona que había cometido incesto y que no había sido disciplinada.
Obedeciendo al exhorto de Pablo, los encargados, los responsables de la iglesia, los disciplinan. Y la disciplina fue la excomunión, como nos dice la Escritura en un pasaje de la primera carta. Cuando el apóstol se entera de que ya había sido disciplinado, entonces en este versículo nos dice que esa persona ya disciplinado, dice, debe bastarle. Cuando una persona es disciplinada porque había cometido pecado, entonces si el pecador recibe la disciplina, la cumple y sobre todo se arrepiente del pecado que cometió, entonces la iglesia no debe persistir en esa disciplina porque ya el pecador se ha arrepentido. Entonces, en el caso de este transgresor, allá en 1 Corintios capítulo 5, se nos narra cuál era el pecado. 5:1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y en el 4 y 5, mismo capítulo 5 de la primera carta, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Ahí está la disciplina. Dice, entregado a Satanás, es decir, fue excomulgado, fue sacado de la membresía de la iglesia. Entonces, en la iglesia hay que evitar ser tolerante con el pecado, no hacer nada al respecto. Eso es algo obviamente que no le agrada a Dios, pero también hay que evitar extralimitarse en la aplicación de la disciplina. Uno de los propósitos de la disciplina es buscar el arrepentimiento del transgresor. En el caso del que había cometido el pecado de incesto, había sido excomulgado de la comunión con la iglesia. Esa medida lo llevó al arrepentimiento verdadero, por lo cual fue restaurado por el Señor a su comunión. El apóstol dice en este versículo 6 que ese castigo era suficiente. Bastaba a esa persona la reprensión hecha por la iglesia. No debían prolongar el castigo más tiempo. Sería innecesario, ya que el propósito de la disciplina se había cumplido. La disciplina no tiene la intención de destruir ni de excluir. Al contrario, es de traer de nueva cuenta a los pecadores a los pies del Señor. Otro propósito de la iglesia, de la disciplina en la iglesia, es que el honor y el nombre de Cristo sea vindicado. Es decir, cuando se comete pecado, ofendemos a Dios. Su nombre es pisoteado. Cuando se aplica disciplina, su honor y nombre son limpiados de la ofensa cometida. La disciplina también evita que el mal ejemplo se repita y se multiplique en la iglesia. Dice el mismo apóstol en el capítulo 5 de la primera carta:
en los versículos 6 y 7. No es buena jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí el apóstol Pablo nos dice que el no hacer nada contra el pecado, dice, no debemos de jactarnos, no es algo bueno. ¿Por qué? Porque el pecado la compara con la levadura, porque un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. La iglesia, los cristianos, el pueblo de Dios, dice, ya estamos limpios de la vieja levadura, del pecado, de la contaminación. Entonces el apóstol nos exhorta a limpiarnos de la vieja levadura, que es el pecado, para que vivamos sin levadura, sin contaminación. Dios nos demanda que evitemos que la iniquidad entre en la iglesia, ya que traerá funestas consecuencias dentro de ella. Él quiere que su iglesia camine y ande en santidad, porque Él quiere, cuando Él regrese, encontrar a una iglesia sin contaminación, sin ninguna mancha ni arruga. En tercer lugar, ¿cómo debe aplicarse la disciplina? Es que la disciplina debe llevar al perdón. La correcta aplicación de la disciplina lleva al pecador al arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, el pecado es quitado y el pecador es perdonado. La Biblia enseña que sin arrepentimientos no hay perdón de pecados. Pero esto implica que cuando hay arrepentimiento, hay perdón de pecado. Es decir, Dios perdona al ofensor. Pablo exhortaba a la iglesia que no solo debe perdonar al ofensor, sino que lo debe consolar. Allá en el pasaje que leímos, en el versículo 6, el versículo 7, dice, así que al contrario, es decir, en lugar de continuar o de la disciplina ser aplicada una y otra vez, si el pecador se arrepiente, dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ahí está el perdón. El pecador, Dios lo perdona. ¿En qué sentido le perdona la iglesia? Por la tristeza que le causó a la iglesia, por el mal testimonio que trae a la iglesia. Eso es que como la iglesia perdona al ofensor, la iglesia no perdona el pecado. El que perdona el pecado es Dios. Pero Él dice que debemos de perdonarle por la tristeza, por el mal testimonio que trajo dentro de la iglesia. Pero además de eso dice, y consolarle. El pecador verdadero, el creyente verdadero, cuando peca, hay tristeza. Entonces hay que consolarle, ¿cómo? Llevándole palabras de edificación, animándole, fortaleciéndole. Dice Pablo, ¿con qué propósito? Para que no sea consumida de demasiada tristeza. Cuando una persona cae en demasiada tristeza, llega un momento en que cae en depresión. Eso no debe permitir la iglesia que aquellos que son disciplinados caigan hasta ese extremo. Dice, no debe ser consumido de demasiada tristeza. Algo que es muy importante recordar es que el tiempo no quita el pecado del hombre.
Muchas gentes piensan que el pecado se olvida. El pecado no se olvida. El hombre, lo que quita el pecado del hombre es el arrepentimiento. El hombre debe arrepentirse de su pecado, confesarlo a Dios, y Dios es fiel y justo para perdonarle. Si una persona comete pecado y no lo confiesa a Dios, ese pecado no está perdonado, aunque pase el tiempo. Hay un ejemplo muy claro en la Escritura. El rey David, amigo de Dios, adulteró con la mujer de Urías. Esto lo llevó a que el pecado se multiplicara, llevándolo al mismo homicidio. Pero a David, pasando el tiempo, se le olvidó de su pecado, pero a Dios no se le olvida, no se le olvidó ese pecado. ¿Y qué hace Dios? Envía a recordárselo al profeta Natán. Le envía a este profeta para recordarle a David que ese pecado no había sido confesado, no había sido perdonado. Entonces, lo que Dios requiere y pide del hombre pecador es arrepentimiento, que confiese su pecado. En el Salmo 32, el rey David da testimonio de ese tiempo en que él no había confesado, no se había arrepentido de su pecado, pensó que estaba olvidado ese pecado, pero no es así. Dice el Salmo 32, 3 al 5, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está el camino. Mi pecado te declaré. Es decir, confesó su pecado a Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, si hay pecado que no ha sido confesado, ese pecado no ha sido perdonado. Entonces, hay que arrepentirse, hay que confesar el pecado. Porque el pecado lo que hace es, como dice el rey David, gemir. Es sentir tristeza. Sentir, ¿verdad?, que estamos alejados de nuestro Dios. En cuarto lugar, la disciplina debe aplicarse con amor. La disciplina debe aplicarse con amor. Dice el versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. La disciplina y el amor vienen juntos. Separar la disciplina y el amor lleva a extremos que no son recomendables. Disciplinar sin amor es fariseísmo, es autoritarismo. El amor sin disciplina es consentimiento y falso amor, lo que va a traer resultados trágicos a la vida de los que no son ejercitados en la disciplina. Es permitir que las personas hagan lo que quieran sin llamarles la atención, lo que puede llevarles al desastre y hasta la misma perdición. Dios es amor, pero Él al que ama lo disciplina, lo corrige y hasta lo azota. Dios pide utilizar la vara cuando es necesario. En el libro de Proverbios habla mucho de esto. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ahí está, la necedad dice, está en los jóvenes, en todos, pero aquí habla del muchacho.
Pero la vara de la corrección va a alejar esa necedad del joven. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, hay consecuencias en la vida de las personas cuando viven en pecado y no se les corrige o disciplina. Tenemos un ejemplo también, allá en Primera de Samuel nos relata de los hijos de Elí, Primera de Samuel capítulo 12, qué aconteció con los hijos de Elí, hijos que vivieron inicuamente y en su momento no fueron disciplinados, no fueron corregidos, y entonces eso trajo perdición a sus vidas. Allá en 1 Samuel 2, del 12 al 17, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieres, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, no se manejaban conforme a lo que Dios había mandado, sino ellos tomaban de la ofrenda no convenientemente y a la fuerza. Del 22 al 24 también nos relata su pecado. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahí está la manera en que vivían. Dice la Escritura que esos hombres no fueron corregidos y sufrieron las consecuencias de ello. En un versículo posterior dice que no fueron estorbados, es decir, permitieron. Ya el papá era grande, ya era viejo, y él no pudo corregirlos, permitió que los hijos vivieran de esa manera, y posteriormente dice que llegó el momento en que la familia de Elí prácticamente fueron sacados del ministerio al cual habían sido llamados. Por último, cuando el apóstol enseña respecto a la disciplina, también nos enseña que así como debemos de disciplinar, también debemos de perdonar y consolar, pero nos debe llevar también a que seamos hijos obedientes en todo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 9: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Es decir, Pablo ya en la primera carta les dijo: ustedes tienen que disciplinar, tienen que excomulgarlo. Y ahora les dice:
arrepentido el pecador, ahora ustedes tienen que perdonarle y consolarle. Eso es obedecer no solamente en lo que a nosotros nos parece o nos conviene, no. Pablo quería estar seguro que la iglesia era obediente en todo, no solamente que obedezcan en aplicar disciplina, sino también en lo que corresponde a la restauración del ofensor arrepentido. Eso, la iglesia debe observar una obediencia total, no parcial, no obedecer en lo que le gusta y le conviene. Esa es una obediencia convenenciera. Obviamente al Señor no le agrada, Él siempre dice una y otra vez que debemos obedecerle en todo. Y cuando se aplica disciplina, se aplica como debe de ser, como Dios nos los manda, entonces, cuando hacemos las cosas como Dios nos manda, evitamos que Satanás tome o gane ventaja. Bueno, pero primero que nada se me pasaba cómo el apóstol Pablo instruía a la iglesia a obedecer en todo, incluyendo a perdonar al ofensor arrepentido, porque si Dios ya perdonó al ofensor, dice Pablo, yo estoy dispuesto también a perdonar, porque también él había sido entristecido, dice el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Entonces él continúa diciendo que la obediencia a Dios en el aspecto de la disciplina hay que tener mucho cuidado, porque en el caso de que no se aplique disciplina, se deje el pecado sin corrección, Satanás gana ventaja en ese sentido. ¿Por qué? Porque el pecado va a saturar, va a multiplicarse dentro de la iglesia, algo que a Satanás le agrada, que él quiere. Pero también, si la disciplina se aplica desmedidamente, entonces va a hacer que el que es disciplinado en un momento dado se aleje de la iglesia, se aleje del Señor, y es algo que también Satanás quiere y busca, que dentro de la iglesia, ¿verdad?, que el hombre sea parte de la comunión con la iglesia y de la comunión con el Señor. Vean cómo es importante la disciplina, pero también la forma en que debe ser aplicada la disciplina. Dios bendiga a su iglesia para vivir en la santidad que Dios quiere para ella. Si es necesario aplicar la disciplina, se haga correctamente, buscando el arrepentimiento y la restauración del Señor, que el nombre del Señor sea vindicado, que el pecado no se multiplique dentro de la iglesia, que sea aplicada con todo amor, perdonando y consolando cuando hay un verdadero arrepentimiento. El Señor nos ayude, nos dé sabiduría para practicarlo de esta forma y que el nombre del Señor sea exaltado. Amén.